Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Está começando mais um episódio do nosso podcast Luteranices. E neste episódio de hoje, nós vamos ter uma conversa muito bacana com Ángela Trejo Hager, que é licenciada em História e Teologia e é biblista luterana. E atualmente também é coordenadora do Seminário Luterano Augsburgo e uma das coordenadoras da Rede de Mulheres e Justiça de Gênero para a América Latina e o Caribe da Federação Luterana Mundial. E também trabalha como pastora ordenada na Igreja Luterana Mexicana. É autora do livro Agar Memória Corporal del Encuentro com Deus. Muito bem. Seja bem-vinda, Ángela. Gracias. A Ángela, talvez só para dizer, nós nos conhecemos em 2013, né? Faz tempo, né? 10 anos, num encontro sobre educação virtual na Costa Rica, né? Costa Rica, sim. Muito bem. E a Ángela está aqui agora no Brasil por uma curta temporada, participando do Congresso de Gênero e Religião, né? Seja bem-vinda, Ángela. Muchas gracias, Yuri, por la invitación. Me siento en casa, muy feliz por estar aquí, poder cooperar con este podcast. Muito bem. Pois bem, então, para quem está assistindo agora pela primeira vez, o Luteranices é um podcast em que nós falamos sobre diversos temas do cotidiano, né? A religião, política, economia, sociedade, cultura, arte, dentro daquele espírito crítico luterano, né? Ao mesmo tempo crítico e sereno, assim, né? Então a gente gosta de dizer que é um podcast de alma luterana. Muito bem. E a Ángela, pastora Ángela, como é que surgiu assim a tua relação com a Igreja Luterana? Talvez a gente comece assim, né? Sí. Bueno, siempre digo que yo soy luterana desde antes de nacer, porque yo nazco en Saint Paul, Minnesota, porque mi padre estaba estudiando en el seminario en Luther en aquella época. Y mi mamá, ella era una mujer austríaca que había salido de la posguerra, se conocen en Texas y se casan y bueno, yo voy en el camino. E eu nasco aí nesse ambiente luterano. Aham, então seu pai estudava no seminário teologia? Sim. Luterana, para ser pastor luterano. Para ser pastor en México, porque en ese momento el seminario luterano en México no estaba abierto, se había cerrado y no había la posibilidad, entonces él pudo estudiar allá. Aham. Sí. Então tu nasceste nos Estados Unidos. Así es. E desde cedo logo foi morar no México. Sí, yo tenía 2 años cuando regreso con mis padres o voy a vivir a la ciudad de Guadalajara en México y mi padre ya estaba asignado a una iglesia, ya tenía trabajo. Entonces, pues estoy en la iglesia desde muy pequeña, en una iglesia en la ciudad de Guadalajara y después en una zona rural que se llama Agualulco. Mi padre inicia también ahí un trabajo. Entonces, yo estuve en 2 iglesias luteranas toda mi vida. E como foi para você nascer e se criar no ambiente luterano, mas assim, luterano bem raiz mesmo, né? Pelo fato da família estar envolvida diretamente com a igreja. Como é Claro. ser filha de pastor? Era complejo, era muy difícil porque, en primer lugar, ser luterano en una ciudad llamada Guadalajara, que es muy católica, representaba ser enemigo de la Iglesia Católica. Cuando yo estuve en la escuela,
yo no decía que era ni cristiana, nada, yo me quedaba siempre callada, pero me identificaban como no católica. Ajá. Porque yo no tenía el vocabulario común de mis compañeras y compañeros. Entonces, tú no eres católica, ¿verdad? Y yo, pues no, pero no, yo no quería decir porque no sabía cómo explicarlo. Mi familia, mi abuelo también fue pastor, pero él era católico y él inicia en el evangelio con la iglesia metodista, después la iglesia nazarena y después la iglesia luterana, ¿no? Entonces era nieta de pastor, hija de pastor, entonces era complejo, porque también la enseñanza en la iglesia era no vas a hacer nada de lo que hacen las personas, no colaboras en ninguna tradición. En México es muy común, por ejemplo, el Día de Muertos, una celebración que se hace, yo no participaba en nada, era muy cerrado, ¿no? Entonces, porque tiene mucho que ver la historia de la iglesia protestante en México, que nos identificamos como separados, intentando buscar lo mejor para tu vida, para la familia, pero era muy duro. Então, o ambiente social era um ambiente opressor pelo fato de ser protestante. Sí, porque todavía siendo niña, yo recuerdo que intentaron quemar unas bancas del templo, la gente entró y aventaban piedras a los vidrios, y era un rechazo a lo no católico. La gente oía luterano, entonces éramos los traidores de la iglesia católica. Era como nos identificaban. Isso é interessante porque o processo da chegada dos protestantes no Brasil também teve tensões, mas eu acredito que talvez não nesse nível assim tão intenso como no México, né? Lo que pasa es que tiene que ver mucha parte de la historia. La iglesia luterana, de acuerdo a la entrada de las otras iglesias protestantes, entra tarde, por decir. ¿Cuándo? ¿Qué século? Sí, las iglesias protestantes entran en México después de unas leyes de reforma del Partido Liberal Católico, pero que quiere que entren otras voces, más o menos 1857. Y la iglesia luterana ya con misión y todo entró en 1938. Entonces, la iglesia luterana es muy tardía, por decir de alguna manera, y se identifica siempre como una iglesia que busca la revolución, que busca ir en contra de los poderes por la cuestión de la reforma protestante. Pero uno puede investigar, y de hecho desde la época de la colonia española hay documentos importantes de la Santa Inquisición que van a prohibir cualquier documento, libro o carta que viniera de Europa y que oliera al luteranismo. Entonces hay un cerco muy fuerte en ese. De hecho, hay un dato muy curioso en la historia de México. Tenemos a un personaje, Miguel Hidalgo, que era un sacerdote católico que inicia la independencia. Y cuando tú puedes leer el documento legal de qué lo acusaron, lo acusan de ser luterano. Porque era la idea de ibas contra la corona española, eras luterano, aunque no supieras nada, ¿no? Entonces, si tú revisas todas las actas de la Santa Inquisición acusando a gente que entraba al mar de América Latina, o gente que llegaba del extranjero, específicamente alemanes o noruegos o que andaban ahí, los acusaban de ser luteranos, porque estaban en contra de un sistema. E essa tensão, ela era mais forte em relação aos luteranos e luteranas ou aos protestantes en general, assim? ¿Cómo es que? Sí, podía ser a los protestantes en general, pero es más fuerte contra quien se diga luterano. Ahora creo que están un poco más acostumbrados, sin embargo sigue siendo, todavía uno puede escuchar voces, eres de las hermanas que traicionaron a la iglesia católica. Eso fue hace tantos siglos, pero hay como esta carga, ¿no? Sí.
Pero lo que pasa es que el protestantismo entra a México con permiso del gobierno, pero se une a los grupos de los masones que estaban buscando también otra idea de la vida, de la educación. Entonces, los masones abren las puertas a los primeros protestantes que llegan y después se separan. Pero era esta otra forma de ver la vida, de reflexionar sobre todo, que no gustaba mucho al sistema en México. E no México, especialmente, a igreja luterana, ela começa a surgir mais assim mesmo como missão ou também tem processos migratórios como houve no Brasil, por exemplo? Hay dos procesos. Hay procesos migratorios porque entraron compañías alemanas a México en 1800. Ahí sí tenemos que irnos como a 1880 y entraron a México y eran luteranos, por lo menos de religión oficial, y había un capellán luterano, pero solamente podía asesorar espiritualmente a los de la empresa. Nunca les dieron oportunidad de abrir un templo, pero eran muy, muy señalados. Después hay migración de Estados Unidos y nosotros somos misionados por Estados Unidos, por la ALC, la que es anterior a la ELCA ahora. Pero entra el grupo con templos, o sea, ni siquiera se tuvo que hacer a buscar la casa, no fue. Ahí está el templo, preparamos pastores y empiezan a llenarlos. Entonces, nosotros como grupo no tenemos la experiencia de ir de pueblo en pueblo, no, ahí está todo listo y ahora ustedes traigan la gente. Ajá. Fue como al revés de lo que sucedió en otro sentido, ¿no? Sí. Pero sí era la idea de tú vienes a cambiar las familias que van a entrar, no te vas a mezclar con la sociedad mexicana porque tú tienes que ser diferente. Eso sí fue algo muy, muy, muy presente, ¿no? Entonces se pierde la riqueza del inicio de la Reforma Protestante, de ser una iglesia contestataria, reflexiva. Se queda ahí como nada más para los que estemos reunidos. E hoje, então, essa relação entre as religiosidades é bem mais tranquila? Assim? Ou ainda... Hay muchos espacios ya ecuménicos, aunque también el ecumenismo está sufriendo una crisis en México, pero a mí me parece que desde los grupos feministas hemos logrado hacer como estos enlaces más fácil de podernos unir por la violencia, por la extrema urgencia de tanta muerte hacia las mujeres. Ahí es donde hemos podido unir fuerzas sin importar de dónde seas. Hay un discurso. Hay un grupo interreligioso, en su mayoría varones y ya señores de edad avanzada, en donde el discurso es vamos a estar juntos, juntos, no juntas, juntos por la paz, pero no hablemos de género, no hablemos de diversidad sexual. Entonces, yo intenté participar, pero pues era difícil porque la voz de una mujer todavía no. Pero las mujeres en grupos de base y eso lo hacemos mejor en la práctica. A nivel autoridades es más para la foto oficial, digamos que hay algo interreligioso, pero no hay un esfuerzo realmente interesado en que esto funcione, ¿no? Pero la ley te permite la libertad religiosa. En la ley está esa posibilidad. Mas existem muitos casos, assim, tu disseste que no início era tipo complicado você dizer que era luterana, né? Sim. Hoje as pessoas podem dizer com orgulho ou sem medo de repressão direta, por exemplo, nas escolas, olha, eu sou luterano, eu sou metodista, eu sou... Sí, ahora ya hay la gente está más acostumbrada. Ya está más normalizada a decir, incluso que no eres nada, ¿no? Sí, ya se puede escuchar más, ¿no? Pero en mi salón, en mi grupo, yo era la única que no era católica. Sí. Si acaso creo había otro compañero, hijo de pastor también de otra iglesia, pero no decíamos nada.
aprendimos muy rápido a que mejor nos callábamos, porque no sabíamos cómo responder o defender la iglesia. A los 8 años, pues yo no sabía qué contestar, ¿no? Pero ahora ya es más fácil. Yo puedo decir sin ningún problema, soy de la iglesia luterana y me siento muy orgullosa de decirlo ahora. Creo que ha habido como un reencuentro en ese sentido, ¿no? E a relação com as outras confessionalidades cristãs mais evangelicais, né? Tipo os pentecostais ou mesmo os neopentecostais, como se dá essa relação? Generalmente ese tipo de grupos nos ven y nos acusan de ser católicos. Porque se ha perdido mucho de la historia, no les gusta buscar, investigar. Entonces, escuchan Lutero o escuchan la iglesia luterana e inmediatamente, eres como católica. No, mira, no soy católica. O, eres de los que se separaron de la iglesia católica. Pues sí, pero vamos a conversar más, no te quedes con esa idea. Sí. Y depende de dónde te muevas. Hay espacios donde hay un reconocimiento a la posibilidad de la apertura, de la reflexión, y muchas veces, si yo digo que soy luterana, de inmediato dicen, se abrieron a la diversidad sexual, se abrieron a todo, sí. Y yo digo, bueno, yo lo acepto, no quiere decir que toda la iglesia lo acepte, ni que sea una voz oficial. Están los dos puntos extremos, que piensan que somos muy liberales, pero no, oficialmente no lo es. La gente en común, algunos sí, pero generalmente no es así. E como foi, nesse contexto, então, o teu interesse em estudar teologia? Porque tu te formaste primeiro em História. Em História, sim. E aí depois veio o interesse específico para teologia. Como é que foi essa transição? Sí, bueno, yo estudié Historia en la ciudad de Guadalajara, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues mi vida era tal vez dar clases, ser profesora, pero bueno, me enamoré. Entonces me enamoré de un chico que vivía en Ciudad de México. Guadalajara queda a unas 8 horas de la Ciudad de México, en un retiro de jóvenes de la iglesia. Y él era pastor, todavía no había estudiado, pero por necesidad él estaba a cargo de una iglesia, entonces nos casamos y yo fui a vivir a la Ciudad de México y a trabajar a una iglesia junto con él. Él se encuentra con la Comunidad Teológica de México, que es un espacio donde varias iglesias protestantes tienen seminarios y hemos trabajado más de 50 años en una posibilidad ecuménica. Y él empieza a estudiar en la Comunidad Teológica y después, eso fue en el 97, 98, y después está la posibilidad de poder entrar al Seminario Luterano, que por ese año se reabre. Y después él es llamado a ser decano tanto del seminario y después de la Comunidad Teológica. Entonces había posibilidad también de estudiar diplomado en Biblia. Y yo, aunque era la esposa de pastor, no me veía como mi abuela o mi mamá que cocinas y limpias. Yo no sé cocinar bien, ¿no? Yo no sé cuántos pollos para 100 personas, no tengo ni idea, pero puedo organizar, ¿no? Pero también yo ya estaba dando clases con mujeres, estaba predicando y yo dije, me quiero preparar. Yo quiero ser más responsable, porque empecé a notar la diferencia de la teología que se maneja en Guadalajara, muy cerrada, y acá, aunque todavía no teníamos mucha idea, Moisés y yo, que es mi esposo, yo veía que había un poco más de apertura. Entonces entré a estudiar, no me acuerdo si fue en el 2000, no recuerdo, diplomado en Biblia para ser maestra de escuela dominical. Esa fue como mi idea. Y para prepararme y cuando yo predicara no cometer errores. Era como mi idea de tengo que decir algo mejor de lo que yo venía estudiando. El diplomado dura 1 año y medio y cuando terminamos entré en ciencias bíblicas. Había como un nivel más alto.
Y después me invitaron a entrar a la licenciatura en teología en el seminario. Pero todavía yo entré como, sí, está bien, puedo tener otra licenciatura para ser buena profesora en la Sí. iglesia. Nunca estaba en mi visión ser pastora. Ajá. Nunca, no lo fue. Pero las clases ahí con los profesores, curiosamente porque había más hombres, me empezaron a mover un poco eso. Y hasta que me preguntaron, tú puedes ser ordenada, pero en mi iglesia no había mujeres ordenadas, pastoras. ¿Fuiste la primera? Fui la primera con 2 compañeras más, que también ellas habían entrado antes que yo, pero con la misma idea. Vamos a entrar para prepararnos, pero nunca para ser pastoras. Sin embargo, ellas 2 y yo estábamos en una congregación trabajando. Sim. Elas também eram esposas? No, ellas eran solteras. Ajá. Y después, de tiempo después se casó una de ellas y la otra falleció. Sí, ella murió de cáncer Sofía murió hace 1 año y medio. Pero las 3 estábamos en esa idea de solamente para eso, hasta que nos empiezan a cuestionar. Ajá. ¿Y por qué no pueden ser ordenadas? Sí. Y nosotras todavía no se nos hizo bastante extraña. E hicimos la propuesta a la iglesia, a nuestras autoridades, y nos dijeron que sí. Pero el proceso fue de arriba para abajo, es decir, sí pueden ser ordenadas, nunca hubo un trabajo de llamado a la asamblea. Sí. Lo interesante es que las 3 que ya estábamos en diferentes iglesias en la Ciudad de México, nosotras hicimos el trabajo con nuestra comunidad donde estábamos y empezamos a trabajar, a preguntarles y fuimos llamadas por esa congregación. Sí. Fue una vocación daí. Sí. Fue muy interesante. Entonces fuimos 3 mujeres las primeras en ser ordenadas y pues por supuesto hicimos una gran fiesta porque había que celebrarlo, ¿no? Ajá. Después llegó otra compañera, Karina, que es otra mujer que está acá, y Julie es la última ordenada hace 1 año, que seguimos. Somos pocas todavía, pero... ¿Cuántas más o menos? Ahorita nada más estamos ella y yo, porque una murió, la otra compañera pues se casó y decidieron vivir fuera del país. Entonces nada más somos 2, sí. E quão grande é a igreja luterana no México no momento, assim? Es muy pequeña, solamente tenemos 11 congregaciones. 11 congregaciones. En todo el país, curiosamente, norte, centro y sur. Ajá. Yo creo que por toda a província tem uma congregação luterana? No. Al norte del país hay 2. Después está el occidente, hay 2. El centro del país, donde nosotras vivimos, son 3 congregaciones luteranas. Y hacia abajo, hacia el sur, otras 2, 3. No sé por qué decidieron esas ciudades, no lo sé, pero yo creo que no hubo este deseo de misión porque el templo estaba construido, es decir, pues ya no, ¿para qué se mueven los pastores? Ajá. ¿No? La única misión que se hizo fue con 3 mujeres diaconisas, que fueron las únicas que hicieron labor de estar con mujeres, con niños, pero esa parte se pierde porque como ya estaban los templos y se le pagaba a las diaconisas, la gente muy pronto dijo, pues preferimos pagarle a un pastor y el trabajo de las diaconisas terminó. Ellas ya murieron también, pues ya pasan muchos años. Pero yo creo que aquí lo interesante es que cuando las iglesias empiezan a crecer realmente es por las esposas de los pastores. Todas ya murieron de esa época, yo conocí a varias, todas hacían labor con las mujeres, con los niños, educación, medicina como enfermeras, y ellas jalaban o invitaban a la gente a la iglesia. Los pastores pues estaban en otras labores, pero yo creo que ellas hacían muchísimo del trabajo. E considerando que são igrejas pequenas, Sí. como, imagino com poucas pessoas sempre em cada, não sei o conjunto, mas como é que funciona a subsistência dos pastores e das pastoras? Claro. Pues tenemos que buscar trabajo en otro lado.
Y después de pandemia fue muy complicado, ¿no? Las ofrendas que se reciben No a son veces no hay, suficientes. ¿no? Entonces, la prestación que sí tenemos de parte de la iglesia es la casa. Y como en el momento en que se construyeron las casas pastorales, la iglesia no podía ser dueña. Entonces el gobierno mexicano es dueño de todas las propiedades de nuestra iglesia, que de alguna manera te protege. Es propiedad federal y no pagamos impuestos por el derecho a tierra o al suelo. Y solamente pues se paga luz, agua y eso, que generalmente la congregación puede cubrir esos pagos. Es como una buena cosa, que no pagas renta, no pagas vivienda, nada. Pero todo lo demás uno lo tiene que buscar. Então, praticamente o trabalho como pastor, pastora, quase que a gente pode entender como voluntário nesse aspecto. Pues sí, porque uno quiere, porque uno desea, porque pues con tantos años amas el espacio. Pero solamente creo que son 2 congregaciones que logran mantener a sus pastores, los demás no. Y nuestra teología no es exigir un diezmo, una ofrenda, porque pues también ves la economía como está en el país. Hay gente que no tiene trabajo, sí, que no le alcanza de verdad. Entonces pues estás mejor predicando de la gracia, la misericordia, el ánimo. Y claro, en ese discurso el dinero no viene. Sí. Pero nunca, yo no me iría por un discurso de exigencia de dinero, no es mi línea. Si lo quieren dar, se puede. Sacamos adelante otras cosas, emergencias que puedan ir saliendo. La gente es muy vasta en ese sentido, ayuda a las personas necesitadas. Ahí sí, y yo celebro mejor eso. Pero no, nosotros no recebemos um sueldo. E nessa direção, né, tu falaste que as casas e os templos são de propriedade do governo federal. Como é essa relação com o governo federal em 2 perspectivas? A primeira, os templos podem ter torre, sino, ter a característica de igreja normalmente, e o curso de teologia, ele é legalmente reconhecido como curso superior? É um curso livre? Como funciona? Empezando con los templos, sí el templo físicamente hablando puede tener un campanario, o sea, cada quien es libre. Sí, ahí fue decisión del arquitecto que las hizo. Unas bonitas, otras que ni parecen templos, pero bueno, eso al gobierno no le interesa. Es simplemente que no se permitía. Ahora ya se puede. A partir de 1994 surgió algo que se llama la Ley de Asociaciones Religiosas, en donde somos reconocidos por el gobierno y hay derechos y obligaciones. La obligación nuestra es pagar un impuesto, cosa que tampoco se logra porque es un impuesto que vendría de las ofrendas recogidas, pero ningún pastor claro, va a declarar lo que se gana o no de ofrendas. Eso ha sido un poco flexible de parte del gobierno. Sobre todo el interés era ir contra la Iglesia Católica, que recibía o recibe mucho dinero, y la intención era ir contra ellos, pero pues tampoco se logra, ¿no? Sí. Derechos tenemos por si hubiera algún problema con, por ejemplo, discriminación o alguna situación con la misma propiedad o algo, ahí sí estamos amparados legalmente. Hay como esta parte, ¿no? Cuesta todavía para la población evangélica entender esto, porque el gobierno o nuestro estado se denomina estado laico. A partir de 1857, el presidente Benito Juárez justo abre la posibilidad de que haya otras iglesias ante el enojo de la Iglesia Católica Romana, que tenía todo el poder, y eso ayuda mucho a que pueda haber como otras religiosidades, ¿no? Con el gobierno es ahora un poco... nunca entendieron o no saben cuántas iglesias hay, no captan realmente las diferencias y todo, pero nos dan un documento, nos reconocen como AR, y ahora muchas iglesias nos estamos involucrando en la denuncia y pues se han dado cuenta de esto. Entonces
hay un sector del gobierno que busca alianzas si no con las autoridades de las iglesias, con personas. Entonces, por ejemplo, yo puedo colaborar con la Secretaría de Gobernación. En septiembre justo hay un evento donde vamos a ver personas de varias espiritualidades hablando de esto de Estado laico. Entonces, en ese sentido sí hay un gran diálogo. Y curiosamente con este gobierno actual, a pesar de que tiene muchos errores, ha abierto mucho la posibilidad a las iglesias para dialogar, para escucharnos. Eso ha sido muy, muy interesante. Interesante. Y que las iglesias se están involucrando más en cuestiones de la paz, no todas, o a lo mejor habrá que pensar en personas. Yo sí estoy muy involucrada. Oficialmente la iglesia no dice nada, pero tenemos la libertad de podernos mover y decir, soy pastora luterana y yo estoy con el proceso de la paz de este lado. Tenemos como esta posibilidad. Y en cuanto a los estudios, no hay... Cuesta mucho trabajo un reconocimiento oficial. Tal vez hay una universidad, pero es de jesuitas, que tiene mucho más poder, logra tener el reconocimiento, es una universidad poderosa, pero nosotros como seminario no tenemos la oficialidad del gobierno mexicano, y cuando lo quieres hacer, tienes que cambiar todos los nombres, quitar todo lo que suena religioso y colocarles otros procesos, y son muy pesados y muy costosos. Entonces, cada seminario decidimos si las y los estudiantes desean, hay otros caminos con otros espacios, pero realmente nos vinculamos con o seminarios de Estados Unidos o que hagan un reconocimiento y por ahí se van. Porque la mayoría de los estudiantes que entran al seminario tienen otra carrera ya, otra carrera profesional. Entonces, no les interesa tener una cuestión de reconocimiento oficial. Sí. Y quien sí le interesa, hay una opción más larga, pero se puede, y más costosa. Pero no es difícil. En esa parte todavía es muy difícil. Sí. Isso. Então, nem como área de conhecimento especificamente, a teologia participa da lista de saberes reconhecidos. Porque, tipo assim, aqui no Brasil, nós temos a teologia como uma das áreas do conhecimento, né? E agora, nos programas de pós-graduação, aqui no Brasil, nós temos 49 áreas reconhecidas, e a gente tem uma situação interessante aqui, porque na pós-graduação, a nossa área, que é uma área de avaliação dos programas, por parte do governo federal, se chama Ciências da Religião e Teologia. Só que a área do saber é só teologia. Então, mas a área em si, ela lista como uma das ciências reconhecidas no Brasil, digamos sí, assim. Tiene que ir disfrazado como o ciencias de la religión o estudios de la religión, pero teología no. Porque si tú colocas en la currícula oficial teología, todo el mundo va a reclamar porque es Estado laico. Entonces, el gobierno no puede colocar la palabra teología o decir estoy dando religión, porque dice, ¿quién está dando religión? Los católicos, los protestantes, entonces no es posible. Tiene que ir como ciencias de la religión o una cuestión así. E então, na educação básica não tem aula de ensino religioso? Solamente algunas escuelas particulares que tengan algún vínculo con una iglesia, cada una hora de catecismo o algo así, pero no está dentro de la currícula académica del gobierno, no. Por esta cuestión de Estado laico, pesa demasiado, porque es la libertad para que el protestantismo entrara con más facilidad. Entonces siempre va a haber una lucha para que eso no se quite, ¿no? Aunque últimamente el Estado laico ha sido muy cuestionado por grupos de derecha que empiezan a decir que va a favor de derechos, de aborto, de cosas así. Hay una mezcla ahí rara
Y hay quienes seguimos defendiendo esta posibilidad porque nos daría la oportunidad de seguir existiendo como iglesias en libertad. Entonces hay como cruces ahí muy curiosos, ¿no? Sí. E pensando então nesse contexto de formação, tu disseste que recentemente não, acho que na década de 90, né, na década de 1990, o Seminário Luterano reabriu. E como é que foi? Ele acontece? Ele se mantém? Como é que é o perfil das pessoas que vão estudar lá? Como é que funciona isso? Creo que tendría que contar brevemente por qué cierra, ¿no? Porque el seminario abre en el 1967 y se une a la comunidad teológica. Y bueno, hay un trabajo muy interesante ahí de luteranos, anglicanos, bautistas. Pues sigue siendo un proyecto muy lindo, muy interesante. Pero viene en la década de los 80 todo el proceso de la teología de la liberación, la lucha de Centroamérica y todo. Y hay mucha migración de centroamericanos a México y buscaban la comunidad teológica para refugiarse. Incluso se llegó a decir que el espacio se guardaron armas, son como estas historias que quedan ahí, ¿va? No lo sé. Los profesores americanos que estaban en el seminario luterano abrazan la teología de la liberación, muy interesante. Y entonces la iglesia en México rechaza. La iglesia luterana dice, no queremos saber nada con eso. De hecho, la apertura del seminario en México causa mucho problema porque se había hablado que se iba a abrir en Colombia. Y bueno, por alguna razón quedó en México. Y no hay alumnos mexicanos, eran alumnos colombianos, bolivianos, salvadoreños, pero mexicanos no hay. Pero bueno, se mantiene, pero con este proceso y la crisis de la iglesia luterana que dijo, no queremos saber nada de la teología de liberación, a falta de alumnos cierra. Pero en el 98 es cuando se empieza a pensar con dos misioneros, dos profesores de la ELCA, que dicen, pues hay que abrirlo, hay que intentar, y abre el seminario con dos profesores y un alumno, que fue Moisés, mi esposo, porque la figura del seminario luterano no la habían quitado del consejo directivo de la comunidad teológica. Nosotros siempre tuvimos presencia por el recuerdo y el anhelo de que habíamos sido fundadores de la comunidad teológica. Y de hecho físicamente estamos juntos. Sí. Sí, las propiedades están juntas. Entonces se reabre y el profesor David Brondos es iniciador de la coordinación, y después se abre la posibilidad para que Moisés Pérez, mi esposo, sea el primer coordinador mexicano. Y hay alumnos de la iglesia mexicana, ya empieza a haber ahí, bueno, se va moviendo, y al final de su periodo es cuando nos abrimos a los cursos en línea, pensando en la educación para liderazgo de la iglesia mexicana. Nadie se inscribe, pero tenemos muchos de América Latina. Sí. Y es una característica de este seminario que, sin ser nuestro objetivo principal, hemos sido muy importantes en la educación para las iglesias en la región, sin buscarlo de primera mano. Ahora, como ya entendimos que ese es nuestro mercado posible, ya somos más incidentes, ¿no? Entonces, pues nunca nos imaginamos lo que iba a pasar con los cursos en línea, cursos establecidos en una plataforma que pudieran entrar, mientras manteníamos la licenciatura presencial, y estudiábamos como alumnos junto con la comunidad teológica, con alumnos presbiterianos, bautistas, y o sea, muy rico el proceso, profesores de otras confesiones de fe, y era muy interesante ese proceso. Bueno, viene bueno, los cursos en línea van creciendo, pero viene el tiempo de pandemia. Y pues nadie puede estar de manera presencial,
y decidimos en el 21, finales del 2020, abrir la licenciatura en teología pues en virtual, ¿no? También con presencial de manera virtual por Zoom, tener las clases, y de nuevo es América Latina la mayoría de nuestros alumnos. Ajá. Y así decidimos no hacerlo presencial, porque nadie vendría, o sea, no, Sí. y entonces empieza uno a ver que es más fácil y más barato que bequen a más estudiantes que solamente pagan una colegiatura, las clases, todo, pero cada quien está en su lugar, porque la mayoría de nuestros alumnos también ya están al frente de una congregación. Entonces, o están trabajando, pero están vinculados con iglesias. Entonces el movimiento ha sido muy, muy curioso, ¿no? Muy interesante. ¿Cuántos alumnos en média? Ahorita estamos en 30. Nossa, de toda América Latina. 25 alumnos del SEMBLA directamente inscritos con nosotros, y hay 5 que van y vienen porque no están interesados, pero pueden tomar cursos libres. Sí. Isso é interessante porque o Brasil, talvez pelo fato de ser fala portuguesa, ele fica um pouco mais, não sei, desconectado às vezes, a impressão que eu tenho, né, do restante da América Latina, né? E na América Latina, eu lembro que tinha o ISEDET na Argentina, sim, né? Sim. E o SEMLA em México, né? Então, é bem interessante como é que se constrói essa relação entre as igrejas protestantes em toda a América Latina, buscando formação daí direta no seminário luterano ali de Augsburgo, né? Cuando se acercan a nosotros, una de las cosas que los decide es justo por la identidad luterana, porque a pesar de que somos un seminario ecuménico, bueno, pues nuestra identidad es luterana, entonces es lo que busca la mayoría. Dicen, sí, podemos estar en otras instituciones, pero perdemos esta parte luterana que es lo más rico y ustedes la tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado en conversación tenemos alumnos ahorita de Bolivia, de Chile, de Perú, Honduras, Salvador, van y vienen de otras iglesias, pero ya de manera formal con estas iglesias donde están confiando en nosotras y nosotros para la capacitación de sus liderazgos. Yo creo que en 3 años tendríamos como la primera generación ya formal, a ver cómo va saliendo. Y hay desde jóvenes, muy jóvenes, pero que también ya son abogados, por ejemplo, hasta gente de un poquito más de edad avanzada que está buscando una capacitación, pero que llevan años trabajando en su iglesia, pero que desean tener una formación. Algunos me dicen, es que yo quiero tener el papel, aunque ya tengo 20 años trabajando en la iglesia, pero me interesa el papel. Y entonces es muy lindo también poder acompañar a tipo de personas, ¿no? Hombres y mujeres, sí. Ahorita más mujeres. Es algo interessante. Sí. Interessante. Sim. E então, isso é bem interessante porque o seminário então estabelece nessa confiança da formação relações políticas com as outras igrejas da América Latina, né? Muito bem fortes, né? Sí, la primera vez que yo viajé a estos niveles en una call fue en Florianópolis. Bellísima isla. Fue mi primera invitación y fue por la red de mujeres, pero aproveché para llevar, porque había unos certificados que yo podía entregar a alumnos que habían estado en los cursos en línea. Entonces, ahí comenzamos a vincularnos y a entender que pues es mucho de relación personal, pero sobre todo dijiste una palabra importante, la confianza. Creo que eso lo hemos detectado y mantenido de verdad, porque sí hay una confianza en nosotros. Y el equipo no es grande. Es Julie, está la pastora Karina, el pastor Moisés, estoy yo, pero ahorita está Soraya Everle de Brasil, como misionera y profesora en el área de liturgia, el profesor David Brondos de la ELCA, y ahorita está Jenilma Boeller, una brasileña,
de Misiones Globales que también está apoyándonos. Es decir, hay como estos lazos de confianza, de ir creando, en donde ya entendimos que se dice SEMLA y no sabemos nada, un poco de publicidad, pero nos dimos cuenta que se construyó con ese nombre, que tras SEMLA se dice confianza, se dice educación, representa luteranismo y representa que somos capaces de hacer algo. Y eso ha sido un trabajo de muchos años y de ser muy constantes. Es muy interesante. Nunca, no lo habíamos visto hasta hace poco, y ahora con una planeación que tuvimos en el mes de mayo, pues dijimos, a ver, es que estos somos. Y hay un nombre, el SEMLA ya dice mucho. Sí. O nuestra mano, la mano extendida con las semillas de colores, que habla de diversidad, en fin, ¿no? Ya dice mucho, y eso es importante. Sim. E agora, voltando pouco para a realidade da Igreja Luterana, como é que são os trabalhos na Igreja Luterana? Assim, tem trabalho com jovens? Você disse que você conheceu o Moisés num encontro de jovens. Tem trabalho com mulheres? Como funciona assim, o dia a dia da Igreja Luterana? La Iglesia Luterana le da mucho énfasis a la educación, por supuesto. De hecho, cuando hablas de escuela dominical, los domingos, sí, después vas los niñitos con niños de su edad. Entonces ya desde ahí te habla de un proceso de educación que es básico para la Iglesia Luterana. Y sí, para la Iglesia Luterana Mexicana, las mujeres han sido un grupo muy interesante de una gran fuerza en las congregaciones y jóvenes. Entonces, para la ILM, sí, los dos grupos son mujeres y jóvenes. Siempre ha habido espacio de retiros. Bueno, después de pandemia todavía no lo logramos, pero siempre ha sido una fuente de la posibilidad de reunirnos, de poder trabajar. Yo estuve con jóvenes un tiempo, pero pues, después me dejaron de llamar joven y pasé a otro nivel. La tendencia es como, de alguna manera, replicar lo que haces en el culto a los jóvenes, ¿no? Sí. Yo traté como de hacer cosas diferentes, pero no tenía los recursos todavía en ese momento. Ya fue después que pude participar en retiros de ellos, intentando de hablar de otras cosas, ¿no? De la violencia, del patriarcado, en fin. Pero igual, yo estuve más con mujeres. Se lograba tener un grupo de más de 100 mujeres. Eran muy fuertes ese grupo. ¿Es en nivel nacional? A nivel nacional, sí. Ajá. Mujeres que eran capaces de gente que no tenía trabajo, pero todo el año juntaba un poco de dinero porque la reunión de mujeres era básico. Entonces, desde el seminario empujamos mucho para trabajar con este grupo hermenéutica feminista, pero no puedes decir la palabra feminista porque la gente se espanta, no puedes hablar de género, hay que disfrazarlo un poco. Y llevábamos un buen, creo que era un muy buen camino. Tristemente, pandemia vino a ser un atraso para todo el mundo. Sí. Pero siempre ha sido muy importante el trabajo. En mi caso, yo me voy mucho con las mujeres de mi congregación, donde llevamos ya 6 años con una intención con perspectiva de género y esa. Y el seminario tiene un trabajo de perspectiva de género. De hecho, nuestros ejes transversales son perspectiva de género y ahora justicia climática. Para que todas nuestras materias y nuestra educación va en ese sentido. Sí, es muy importante esto. Pero bueno, en la iglesia estos dos grupos siguen, creo, yo espero que nos podamos levantar y que pueda seguir funcionando en ese sentido. E nessa direção, a partir do trabalho com as mulheres, né? Como é que é a relação de gênero no México, assim? Como é que a gente poderia mapear ou caracterizar, né? A gente imagina, né? Tipo assim, o Brasil é extremamente machista, né? Tem um machismo estrutural e
e que é difícil vencer, né? Sí. Como é que é no México toda essa relação, né? Sí, bueno, sí, es igual. Y la iglesia replica el sistema patriarcal y estructural. Sí, bueno, México es un país machista, somos, si no el primero o el segundo país con más feminicidios. De hecho, la palabra feminicidio se crea en México a partir de la serie de asesinatos que hay en la Ciudad Juárez, se llamaba la mujer, ¿no? Hubo más de 600 muertes de mujeres sin explicación, sin resolución de nada. Nossa. En un proceso de varios años. Entonces de ahí surge no es honroso, el triste concepto de feminicidio, ¿no? De México. Tiene mucho que ver con el poder, por supuesto. Hay una autora socióloga que se llama Rita Segato, ella es mexicana, que plantea: nunca vamos a poder quitar ni el patriarcado ni el machismo porque significa poder, control. Sí. Entonces es una lucha en la que no vamos a llegar a tirarlo, pero bueno, podemos trabajar en otros sentidos. Hay mucha inseguridad. Las mujeres no podemos ya salir sin tener miedo a la calle. Hay espacios donde es mucho más complicado que otros. Hay una grave desaparición de personas en este momento. De repente se carga mucho a la desaparición. Ahorita tenemos el caso de jóvenes, varones desaparecidos. Y en todos estos procesos, ya sea que seas la víctima como mujer o te colocas desde la parte de las buscadoras, ¿no? Hay muchas mujeres en grupos de buscadoras. Se les llama las mujeres madres rastreadoras, en fin. Ahorita todo esto como tratando de apoyar al gobierno que nomás no da una, ¿no? Porque también sabemos que están en los vinculados. La violencia doméstica es extrema, muy complicada también, y más se complica porque pues ninguna organización ni iglesia te da los recursos para que tú como mujer puedas decir, oh, bueno, miren, está pasando esto. Es muy difícil que una mujer, si no se siente apoyada por alguien o una red, que pueda hablar. Cuesta mucho trabajo, aunque tú te des cuenta, ella está con miedo, ¿no? Y pues la iglesia no apoya mucho. Los discursos de las iglesias siguen siendo las predicaciones de sujetarnos y estar bajo la autoridad del esposo o el varón que esté, ¿no? Y bueno, esa es una realidad. Pero sobre todo la violencia y el miedo que ya han colocado en las calles, sí. Pero te ayuda al mismo tiempo a vincularte, ¿no? De repente digo, voy a salir y yo puedo con mi grupo de mujeres, o si ahora estoy con ella, o mis compañeras de la iglesia o la familia, voy en este transporte y ahora puedes ir, te están controlando, pero ahorita es por sobrevivencia. Tengo que llegar a tal hora a este lugar. Estamos ya moviéndonos en ese sentido, ¿no? O si nuestras hijas salen, pues, hija, por favor, dime cuándo sales, cuándo llegas, si ya te viste con la persona. O sea, como hay otras acciones para poder, y aún así pasan cosas, ¿no? Sigue siendo cosas terribles. Definitivamente ya entendimos que es un proceso de control. Porque de repente se pone de moda la desaparición de mujeres en los metros, en el transporte público, y hay un pánico, y en una estación en particular, y de repente ya no hay nada, o luego van desapareciendo en tal espacio. Entonces eso uno ya entiende e identificas que es una cuestión de control, y van creando miedo. De nuevo, Rita Segato, Marcela Lagarde, que es otra mexicana, dice justo eso, van colocando el miedo para que una pues se vaya echando para atrás y diga, pues mejor ya no digo nada, ¿no? Pero al mismo tiempo han avanzado muchas leyes de derechos para mujeres, derechos reproductivos, y puede haber una ley federal, pero cada estado del país tiene que replicar y decir que sí lo van a hacer. Eso curiosamente ha avanzado mucho, aunque ahora no sabemos qué suceda si entra un político de derecha, porque puede que llegue, ya se ve por ahí, ¿no? Pero es como muy, muy extremo. Hay como muchos derechos legales, hay en este caso muchas violencias,
pues es posible que puedas aplicar la ley, pero a veces no se aplica. Sí. Sí, entonces, si tú te acercas a la ley mexicana, dices, wow, qué país tan maravilloso que le ha dado derechos a sexuales, todo el reconocimiento de los matrimonios igualitarios, con todos los derechos, procesos de pensión, de herencias y todo. Dice uno, perfecto. Igualdade de salário también. Sí, está eso, Tudo. pero a la hora de la realidad Sí. no es cierto. Es muy poco. Y eso se mueve mucho a la iglesia también. Muchísimo. No logramos como hacer el despegue o no hay una diferencia. Entonces, no tenemos protocolos cuando hay algún abuso, alguna mujer quiere acercarse y decir paz, no hay un protocolo. Y como todavía la figura del pastor céntrico, ¿no? El pastor tiene que saber todo, debe de tener todo, y no es cierto. Tampoco estamos capacitados para esto. Entonces, pues una mujer que puede hablar, o si le cuenta al pastor, el pastor le va a decir, pues aguántate, tienes hijos, mira, en fin, ¿no? Mientras sabemos otras voces que estamos como abriendo, tratando de abrir camino, de decir, se tiene que hacer esto. Y un recurso interesante, pues es la misma Biblia, ¿no? El texto bíblico, que desde ahí puedes partir, porque si no lo haces de la Biblia, en la iglesia, desde mi experiencia, no te van a escuchar. E nessa direção, né? Como é que funciona o trabalho sobre gênero usando a Bíblia diretamente, né? Porque tu és especialista nesse tema, ¿no? Bueno, hice la maestría en ciencias bíblicas y bueno, sí me he ido por la teología feminista y toda esta área. Es un compromiso personal para poder compartir esto. Yo ya no puedo ver el texto bíblico sin estos ojos y compartirlo de esta manera, ¿no? Bueno, desde la parte educativa del seminario, pues es uno de nuestros recursos, el estudio de las hermenéuticas. En las comunidades. En las iglesias. Tiene que ser desde la Biblia y cuesta trabajo también. Pero ayuda mucho, por ejemplo, la metodología de la lectura popular de la Biblia. Ajá. Eso es algo espectacular porque te ayuda mucho. El hecho de sentarte con mujeres, empezar a abordar, a comer, a platicar y teniendo los oídos bien atentos, uno puede ir escuchando lo que va sucediendo. Entonces uno puede ir como hilvanando para apoyar y guiar a las mujeres. Pero es un proceso de las mujeres. Desde la parte de la institucionalidad, no, porque en ese caso nuestro comité es de puros varones ahorita. Entonces, aunque se acercan y preguntan, ellos quieren estar en esos procesos, sí. Aunque les hemos indicado, una mujer no va a hablar si hay, y más si está el pastor y el presidente de la iglesia, no lo hablamos, nos protegemos, ¿no? Entonces sí cuesta mucho trabajo, porque la acción de estas personas es decirme, no, es que nosotros predicamos de la Biblia desde la mujer. Sí, pero no creo que llegues al análisis más profundo. Sí. Entonces, pues estamos como en este camino. No digo que todo sea negativo, pero sí tiene que ser definitivamente desde la cuestión bíblica, porque las mujeres de nuestras iglesias están muy acostumbradas y han crecido y leen la Biblia. Entonces la conocen. Y claro, si yo llego con otra postura me van a decir, pastora, pero es que aquí dice, sí, pero mira qué te parece. Entonces, y es muy lento el proceso. Sí. Pero se puede. Pero sí tiene que ser desde el texto bíblico. Sigue siendo base para nosotros como iglesia, ¿no? E especificamente a atuação da rede da Federação Luterana Mundial, como funciona no México? En México, bueno, curiosamente soy una de las coordinadoras y en México no puedo hacer mucho. Esa es una de las frustraciones de mi vida. En México, pues logro vincular más con el seminario y cuando estábamos en los retiros de mujeres, bueno, pues yo ahí colocaba algo, ¿no? Pero creo que mi función ha sido más hacia América Latina.
otra vez es como que curioso que la casa não se puede e se puede em outro espaço. Sim. E nessa relação da América Latina como um todo, como é que está acontecendo essa discussão de gênero? Muy bien, aunque en pandemia y después de pandemia se volvió atrás otra vez la argumentación. Eso sí lo hemos notado. Nos dimos cuenta que todo lo que habíamos avanzado de la confianza de las mujeres, el encierro, el miedo, provocó de nuevo la posibilidad de decir, no, mejor no hablemos de esto, mejor lo vemos. Pero la función de la red ha sido muy interesante, justo en pandemia, porque estuvimos muy conectadas con Elizabeth Arciniega y Ofelia Dávila, mis otras dos compañeras, y todas las pastoras estuvimos escribiendo estudios bíblicos para cada domingo de más de un año, y fue a través de WhatsApp, casi siempre funcionó mejor el WhatsApp, o la página del Facebook, poner ahí el estudio traducido al inglés y al portugués. Se logró hacer ese trabajo. Wow, fue un trabajal de verdad. Y todo era en electrónico, porque nos platicaron que muchos cultos religiosos los hacían por WhatsApp. Yo creo que ustedes lo escucharon, ¿no? O por Zoom, quienes pudieron. Esta herramienta o teléfono. Yo tenía mujeres que estaban en el estudio bíblico, era teléfono de la casa, mi celular y Zoom, para que pudiéramos estar conectadas, ¿no? Entonces, esta fue una experiencia que ahora decimos que es increíblemente maravillosa a pesar de la emergencia. Y participaron muy bien, predicaciones, estuvimos ahí. Claro que desde antes ya veníamos con un proceso de apoyo con todos los recursos hermenéuticos y litúrgicos, que es lo más fuerte que hemos podido colaborar. Ahora queremos retomar lo de los estudios, porque fue como, vamos a dar descanso, porque fue un trabajo muy complicado. Pero hemos recibido situaciones de violencia en varias iglesias, que eso se guarda un poco por respeto a las historias, pero sí hay un alto nivel de crecimiento de violencia verbal, de no respetar el liderazgo de las mujeres, hay. Pero al mismo tiempo hay más mujeres en espacios de poder, sí, en la región. De nuevo son como estos extremos, ¿no? Entonces ahora que vamos a estar reunidas el sábado, vamos a trabajar un poco esto y vamos a buscar de qué otra manera podemos trabajar, porque creo que ya hay que renovar un poco la red y las mujeres se sienten muy seguras, con toda la confianza te pueden decir, oye, está pasando esto, ¿cómo podemos apoyar? Apóyenme con una liturgia, ¿quién tiene, quién no la tiene? Es increíble cómo las mujeres logramos la conexión y somos la única red en todo el mundo luterano, y ahí sí lo puedo decir, Marcia me lo ha comentado y hemos visto las estadísticas que trabajamos de esa manera, porque también estamos muy vinculadas con los obispos y presidentes. No siempre necesitamos el permiso de ellos, por ejemplo. Y en las otras redes en Europa, en África, para todo necesitan que el obispo diga sí o no. Y nosotras no. Y no es que lo hagamos de manera desobediente, es que hay esta confianza de que nos han visto por tantos años trabajar, que podemos decidir si hace esto, esto y esto, se avisa y ya, ¿no? De repente, bueno, si hay casos en donde alguien puede decir, oigan, bueno, se te avisó, hubo un correo, tú conoces el trabajo y lo siento, pero se va, ¿no? Entonces, pero también ha sido un trabajo de muchos años. Estoy hablando que esta manera de trabajar empezó en el 2012. Claro que atrás ha habido mucho trabajo de mujeres increíbles que abrieron brecha, pero del 2012 para acá, en cada reunión de la federación en América Latina, la red estaba ahí. Entonces, hemos estado caminando muy juntas, donde las iglesias, por lo menos a nivel autoridad, iban entendiendo y captando cómo iba el asunto, ¿no? Ahora está un poco difícil porque justo hubo una encuesta en donde de manera anónima se dio a conocer que hay un poco más de violencia, y entonces se levantaron las alarmas y fue como, ¿quién dijo? ¿Quién habló?
pues tú investígalo. Tú puedes preguntar a tus pastoras. Esta es una cuestión que no se va a decir en público, pero ahí está la situación. Y pensamos que eso podía romper un poco la relación, pero no, siguieron con esta confianza. Ya bueno, a ver ahora el sábado cómo nos conectamos otra vez y qué hacemos. Pero creo que es muy buena. No porque yo esté, simplemente porque no es mi trabajo. Sí. Es el trabajo de las mujeres que se comprometen sin una remuneración económica. No recibimos un dinero de pago por nuestro trabajo. Y pues lo hacemos de verdad de corazón porque vemos la necesidad, la cuestión de la violencia, y hay que hacer la conexión rapidísima, ¿no? Muito bem. Caminhando para o final da nossa conversa, né? Perspectivas. Quais perspectivas sobre esse debate tu vislumbra para os próximos anos? Sobre el debate de género na América Latina. Bueno, está complicado. Me preocupa mucho. Me preocupa mucho saber que en Argentina va ganando la derecha otra vez. Bueno, Brasil salió de este proceso. Guatemala también con una situación compleja. Nicaragua, que se fue en contra de la educación. México, que creo que también ahí va mal. Me preocupa mucho porque estos discursos de odio van ganando. Y porque hay liderazgos evangélicos con mucho poder, con mucho dinero y con una teología de derecha que cae muy bien ante un mundo que te da la sensación, como dice un autor, de una sociedad líquida, ¿no? Que no tienes nada en las manos, que tienes pero se te va. Y yo puedo entender esta cuestión porque en la historia se ha visto que cuando estamos ante la nada, solemos dar pasos atrás a lo que ya teníamos encuadrado y enmarcado y no queremos cuestionar. Creo que hay un cansancio ahora en seguir cuestionando y reflexionando. Como que la gente dijo, ¿y para qué cuestiono la religión, la iglesia, si lo que aparentemente sucede es que hay un desastre? Y no es nuevo. Históricamente hablando, cuando la Reforma tiene el boom, Lutero muere y todo, se mueve el puritanismo, por ejemplo, ¿no? Porque la gente dijo, no queremos más preguntas, queremos volver a la Biblia, aunque esa teología es muy interesante, no es como la que ahora la vemos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que insistir, ser esta palabra desde educación, la educación teológica, pero también desde la iglesia, en donde podamos encontrarnos con esta ancla y decir, en estas olas que van y vienen, aquí todavía podemos estar. Y yo creo mucho en el trabajo de las redes de apoyo, muchísimo, porque por experiencia, porque ahora con un dedo estás en WhatsApp conectada con Bolivia o con Brasil o con Argentina, y puede haber esas conexiones. Yo creo que debemos de perderle el miedo a la conexión, a interactuar, que es algo que también el poder nos coloca. Estás sola, nadie te hace caso, estás loca, no, ¿cómo crees que esa persona va a pensar igual que tú? Y cuando empiezas a buscar, hay muchos más, 7,000 profetas, como le dijo Dios a Elías, que estaban pensando igual que tú, pero el miedo hizo que no lo viéramos. Entonces, sí viene muy difícil porque hay que retomar de nuevo argumentos tiernos con otras palabras, porque también nos desargumentaron. Estos grupos de derecha conservadores han utilizado palabras que eran, digamos, nuestras y que nos daban mucha esperanza. Hay que volverlo a hacerlo. Y yo creo que pienso que la conversión tiene que ser diario. Creo que este trabajo es de todos los días. Que si hoy estoy con una compañera que sabía gran cosa, pero mañana ante la desesperanza me puede decir, pues no quiero saber nada, mejor sigo con el que me sigue pegando, porque ¿para dónde me voy? Y creo que este trabajo es cotidiano. Y nunca va a acabar porque estas estructuras van a estar siempre. Entonces, no pensar que vamos a ganar en quitar a alguien del poder. No.
pero es más abajo, en las bases, en las comunidades, darle la mano a la que está a mi lado, a los compañeros solidarios, por supuesto, a estas luchadoras sociales, a la gente común de la iglesia, porque para mí la iglesia no es la institución, la iglesia va más allá de la institución con la gente, con las mujeres, los hombres que estamos en el día a día. ¿No? E a essa gente, qual mensagem você deixa, homens e mulheres? Que no perdamos la esperanza, la posibilidad de celebrar todos los días el paso que demos, la vida, el estar juntas y juntos, y que podemos caminar a pesar de las circunstancias, que podamos perder el miedo, y que cuando tengamos miedo, pues busquemos a alguien que nos pueda apoyar y celebrar, y no el positivismo exacerbado, sino decir, hoy me siento contenta, o hoy estoy llorando, pero sé que alguien está conmigo, ¿no? Y seguir con este evangelio de esperanza. Muito bem, eu tive a honra e o prazer de conversar então com a pastora Ângela. Espero que vocês tenham curtido esta conversa. Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos ou inscritas. Nós vamos ficando por aqui. Palavras finais, Ângela. Agora, eu sei que eu pedi antes há pouco a mensagem, mas assim, tem algo que eventualmente eu não perguntei e tu gostarias de dizer? Pues afirmarme como luterana. Me gusta mucho pertenecer a esta iglesia, a esta teología. Afirmarme como una mujer luterana con perspectiva de género, e invitar a las personas, si están en este espacio, a sentirse muy felices y orgullosas de estar en esta iglesia, no porque sea la mejor o la única, sino porque creo que nos abre la posibilidad de la reflexión, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nós que agradecemos. E com isso, nós vamos ficando por aqui e até um próximo Luteranices.